Continuamos con el apartado 1 del ISTQB de pruebas de rendimiento. Conceptos básicos. Fundamentos de las pruebas de rendimiento. Este apartado va a ser de memorizar. Cada apartado también es de entender, pero hay algunos que son más de entender y ejecutar y otros son simplemente de memorizar. En realidad la mayoría van a ser de tener que saber ejecutarlo, como este es más teórico, pero también va a tener su parte práctica en el cual va a ser súper importante que entendamos cada uno de los puntos. Fundamentos de las pruebas de rendimiento. ¿Cuáles son los fundamentos principales de las pruebas de rendimiento? Comportamiento temporal. La prueba de rendimiento no deja de ser una prueba en un espacio de tiempo. No va a ser una prueba de 24 horas, de 48 horas, de 100 días. No, va a reproducir un comportamiento durante X tiempo. Pongámosle, por ejemplo, una hora. Dentro de esta hora tiene que ser representativo para poder extrapolarlo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es un comportamiento temporal. Lo mismo, utilización de recursos. Se van a tener que utilizar unos recursos determinados para esta prueba de rendimiento. Por lo tanto, estos recursos únicamente van a ser también en un espacio de tiempo. Tenemos que tener en cuenta los recursos que se necesitarán para esta prueba de rendimiento. En la misma línea, uno de los fundamentos es la capacidad que va a necesitar el sistema, la capacidad que vamos a necesitar nosotros a la hora de realizar nuestra prueba de rendimiento. Dentro también de los principios, que no fundamentos, dentro de los principios de la prueba de rendimiento se encuentran que la prueba de rendimiento debe estar alineada con las expectativas. Por lo tanto, esto significa que nuestra prueba de rendimiento tiene que cumplir los objetivos que nosotros hemos definido inicialmente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si nuestra prueba de rendimiento no está alineada con las expectativas, vamos a hacer una prueba de rendimiento innecesaria y por lo tanto no va a ser válida y por lo tanto vamos a tener que volver a repetirla. Debe de ser reproducible. Esto significa que si nosotros realizamos una prueba de rendimiento en X condiciones, en las mismas condiciones van a tener que darte exactamente los mismos resultados. No puede ser que hagamos en las mismas condiciones una prueba y te dé unos resultados distintos. Deben aportar datos comprensibles. Los resultados se tienen que entender, básicamente. Es súper necesario que se puedan entender estos resultados porque entonces no vamos a poder saber cuál es el estado de esta prueba de rendimiento, cuál es el objetivo, no sé si se ha cumplido los objetivos de esa prueba de rendimiento. Por eso es importante que los datos sean comprensibles, para poder analizarlos, para poder saber si todo ha ido bien, para poder saber si se cumple con las métricas y con los objetivos, ¿vale? Se deben de poder hacer tanto en sistemas completos como en sistemas parciales. ¿Esto qué significa? Que no siempre tú tienes que coger una aplicación 100% ya realizada y entonces haces tu prueba de rendimiento. Significa que tú también lo puedes hacer en un periodo del desarrollo de esta aplicación, no necesariamente una prueba end-to-end, una prueba de inicio a fin, sino que lo puedes hacer también como por ejemplo una prueba unitaria. Igual hay un trozo que se está desarrollando y te interesa realizar esta prueba de rendimiento ya para ver gaps, para ver si la estructura de ese código, de ese trocito, de esa sección es correcta o no es correcta, o si hay cuellos de botella. Por lo tanto, esto es otro de los principios de que se puede hacer tanto en sistemas completos como en un sistema parcial. Por último, el último principio, deben de ser asequibles dentro del plazo en cuestión. Esto ya directamente es por lógica. Si queremos hacer algo que nos cuesta tres días y lo queremos hacer en un día, no es asequible. Por lo tanto, tiene que ser asequible dentro del tiempo. Si no, no se va a poder hacer la prueba de rendimiento. Incluso la prueba de rendimiento va a costarle calidad. No va a salir con la calidad adecuada. En este sentido, palabras clave. En algunas partes de cursos vais a encontrar estos recuadritos, ¿vale? En los cuales pues es importante tenerlo en cuenta. Para mí las palabras clave en esta diapositiva son el SSP, que es Sistema Sujeto a Pruebas. Os lo vais a encontrar en muchas partes del programa de estudio. Es un concepto del Foundation, pero como igual a alguien se le ha olvidado, aquí hago un recordatorio. También principios de la prueba de rendimiento.
Lógicamente, si estamos hablando en esta diapositiva de los principios de la prueba de rendimiento, la palabra de por sí va a ser súper importante cuando os tengáis que sacar el examen. Cuando os pregunten algo de cuáles son los principios de la prueba de rendimiento, tenéis que tener en cuenta todo esto. Al igual de cuando os pregunten cuáles son los fundamentos principales de las pruebas de rendimiento, tenéis que tener en cuenta todo esto. Siguiente punto, tipos de prueba de rendimiento. Me parece un punto súper importante y súper clave y en general, si te gustan y si haces pruebas de rendimiento, saber los distintos tipos de prueba de rendimiento que hay para cuando tengas que hacer tu discurso o dar valor añadido incluso a tu cliente, pues poder expresarte correctamente de cuál es el matiz de cada una de estas pruebas de rendimiento de lo que vas a hacer, porque muchas veces caemos en eso, es decir, sí, hemos hecho una prueba de rendimiento, vale, pero es que hay distintos tipos de pruebas de rendimiento. Entonces, por el ISTQB, ¿qué tipos de pruebas de rendimiento hay? Prueba de rendimiento, propiamente, ¿vale? Que es la prueba general. Si nos queremos referir a una prueba de rendimiento, es por eso que lo utilizamos, que vamos a hacer una prueba de rendimiento. Pues esto es el concepto general de prueba de rendimiento. Tienes también prueba de carga. Básicamente es una prueba controlada del sistema. ¿Qué significa? Que nosotros queremos coger y queremos llegar a un número de usuarios, a un número de hilos. Por lo tanto, esto es una prueba de carga. Vamos a ver si esta prueba satisface nuestras necesidades para un número de usuarios determinado. Por ejemplo, para el número de usuarios, aquí ahora hablaremos de esta gráfica, de 60 usuarios. Prueba de estrés. Es una prueba de cargas máximas por encima de los límites establecidos. ¿Qué significa? Y si queréis, vamos a ir al gráfico ya de abajo, que creo que va a ser más fácil de entender. Eje de vertical, cantidad de usuarios. Eje horizontal, las horas. El rojo, límite de usuarios del sistema. Nuestro caso, prueba de estrés, lo gris. ¿Qué significa esto? Que en una prueba de estrés vamos a superar el límite de usuarios del sistema para comprobar cómo responde este sistema. Por lo tanto, estamos haciendo una prueba de rendimiento, en este caso una prueba de estrés, por encima del límite establecido del sistema. Pues eso sería una prueba de estrés. Lógicamente durante también un tiempo determinado, más o menos largo, ¿vale? Dependiendo del sistema. Digo esto de más o menos largo porque luego hay una prueba en particular, ¿vale? Que varía un poquito con esto, que ahora vamos a ello. Tenemos también prueba de escalabilidad, que esta prueba únicamente intenta determinar la capacidad de un sistema para cumplir con los requisitos futuros. Tú estás haciendo una prueba para decir, vale, ahora tengo 3 GB de RAM, pero necesitaré 6 GB de RAM. Yo ya pienso, es posible que los necesite, por lo tanto, voy a hacer una prueba para comprobar si me aguantará 6 GB de RAM ese sistema. Por ejemplo, sería una forma, o también si me aguanta más usuarios. En vez de 100 usuarios, que es lo que tenemos aquí, vamos a hacer una prueba para comprobar si me aguanta 120 usuarios. Pues esto sería una prueba de escalabilidad, una prueba la cual me va a ayudar a saber si de cara a futuro mi sistema cumplirá o soportará unos requisitos. Pruebas de picos. Capacidad de un sistema para responder a estallidos repentinos de carga y que vuelve a un estado estable. Vale, por eso decía lo de esto tiene un pequeño matiz con lo de las pruebas de estrés. ¿Por qué? Porque la prueba de picos lo que te está haciendo es la de color amarillo. Te van lanzando estallidos de carga, ¿no? Que está por encima de los parámetros o los límites del sistema. Entonces, te está haciendo eso. ¿Habéis visto? ¡Pum! Te lanza un pico de 100, que también puede ser, ¿no? Lo mismo que tú haces con la prueba de estrés, pero aquí son picos repentinos, no es como la prueba de estrés, que por ejemplo hemos estado 25 minutos o 20 minutos con la prueba de estrés, pero resulta que aquí es un pico repentino. Aquí el pico, si os fijáis, parece que es de 5 minutos, no tiene que ser de 5 minutos, puede ser un estallido de 1 minuto, ¿sabes? O de 30 segundos, un estallido de repentino que automáticamente vuelve otra vez a su estado, a un estado por debajo del límite de usuarios y puede haber más picos, ¿vale? Al fin y al cabo, se basa en eso de que puedes ir haciendo picos para saber si el sistema recupera su estado
estable, ¿vale? Una vez que pasa ese pico, o cuánto tarda el sistema en recuperar ese estado estable, o si lo recupera. En eso se consistiría una prueba de picos. Tenemos también prueba de resistencia, que se centra en la estabilidad del sistema durante un periodo de tiempo a nivel operativo. Evalúa los problemas a nivel de recursos. Básicamente, una prueba de resistencia es esto, es evaluar los recursos que está consumiendo nuestro sistema. En eso consiste, ¿vale? Durante un tiempo determinado, que puede ser este perfectamente, tú vas a mantener en esas condiciones esa prueba para saber cómo te responde, ¿no? Y si realmente tiene un problema, pero ya te enfocas a nivel de recursos, no a nivel de tiempos de respuesta, no, a nivel de si los recursos son los correctos o no. Luego tenemos la prueba de concurrencia, que el único matiz que tiene es que se centra en la cantidad de usuarios. Bueno, de hecho, no es la cantidad de usuarios, se centra, claro, en el impacto de las acciones simultáneamente, en cómo responde ese sistema con X acciones de forma simultánea. Este matiz es importante porque luego tenemos la prueba de capacidad, que lo que te hace es determinar el número de usuarios que el sistema soportará. Entonces, tenemos por un lado, y me explico, la prueba de concurrencia, la cual te indica cuáles son los valores concurrentes que puede soportar el sistema, suele ser lo normal a nivel de usuarios, pero realmente esto también puede ser a nivel de transacciones o a nivel de otras medidas o de otras métricas. Porque luego tienes esta prueba de capacidad, por eso lo decía, de que determinas ya el número de usuarios que te va a soportar. Por ejemplo, va subiendo, ¿no? Y la primera prueba la dejas a 60 usuarios, la siguiente la dejas a 70, la siguiente la dejas a 80, ¿no? Ya vas viendo poco a poco cómo evoluciona el sistema. Y ya la siguiente igual la pones a 90 y dices, ahí va, resulta que no me aguanta 90 usuarios. Pues si estás haciendo esto, estás realizando una prueba de capacidad. No quita el hecho de que igual dentro de esa prueba de capacidad lo complementes diciendo, mira, es que estoy también haciendo una prueba de rendimiento, ¿vale? Dependerá cuál sea la finalidad de tu prueba a la cual haces una u otra. Realmente pueden ser complementarias. Igual puedes estar haciendo una prueba de concurrencia y una prueba de capacidad, por ejemplo, una prueba de capacidad, concurrencia y de rendimiento. Depende, ¿vale? Incluso una prueba de escalabilidad, depende. Pero hay que tener en cuenta en qué se basa cada una de ellas. Sí que es cierto que aquí lo suyo es no abordar demasiadas pruebas, ¿no? Porque luego igual pierdes el foco, ¿no? De qué tipo de prueba estás haciendo, ¿no? Al final es el objetivo de esa prueba, el cual tú puedes determinar, ¿no? Cómo te vas a expresar con el resto de interlocutores. Como os digo, aquí os he dejado unos ejemplos, creo que se ha entendido, ¿vale? Tanto a nivel de prueba de carga, pues una cantidad de usuarios lo que vamos a cargar y queremos hacer, por ejemplo, 60 usuarios, pues estamos haciendo una prueba de carga con 60 usuarios para ver cómo responde el sistema. La prueba de estrés, que ya he dicho que por encima del límite estamos haciendo una prueba para comprobar cómo responde el sistema. Y luego la prueba de picos, que le vamos metiendo picos o estallidos de carga momentáneos para ver cómo responde y si se recupera, si vuelve a su estado estable una vez que dejamos de realizar ese estallido de carga repentino. Esto es todo. Continuamos en el siguiente vídeo.